es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. Carlos Andrés Vera, bienvenido a Acción Podcast. Qué gusto, hermano. Qué gusto, gracias por estar acá. Y nada, lastimosamente, digo lastimosamente porque el contexto nos pone en un momento un poquito difícil, que este país va de momento difícil en momento difícil, como dice un amigo mío, el Ecuador es un corcho, siempre sale a flote. Sí, tenemos algún espíritu místico que nos protege o nos cuida de caer en los abismos más profundos, pero igual estamos en una quebrada difícil de salir. ¿Cómo estás tomando justo estábamos hablando antes de empezar el tema de que ya todo el mundo te quiere aguardar a las casas, ¿cómo lo estás procesando? Es que no lo veo desde esa perspectiva de que la gente se tiene que ir a guardar, lo veo desde la perspectiva de la guerra que hay por debajo, ¿no? De las mafias intentando tomarse el Estado. Y debo decirte que últimamente tengo más miedo de lo normal, ¿no? El poder de las estructuras que se están destapando es gigantesco y es inconmensurable para la mayoría de las personas. Lo vemos desde afuera como una guerra entre bandas, cuando realmente es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay poder político, hay poder económico, por supuesto, hay bandas, hay pandillas. Y hay también una parte importante del Estado siendo cooptada, ¿no? Entonces, ese enemigo, tiene intereses en todas partes, tiene recursos casi ilimitados y va a dar guerra para no ser tumbado, descubierto, para no ponerse en peligro o más peligro del que ya está, ¿no? Entonces, en ese camino, ellos yo no creo que van a escatimar ningún esfuerzo en deshacerse de quien se tenga que deshacer para conseguir sus objetivos. Y ese escenario creo que es bastante inédito y me asusta, digamos, es la etapa en mi vida en donde más miedo he tenido desde lo personal y también desde lo social, ¿no? Me asusta lo que enfrentamos y al mismo tiempo trato de ser optimista porque desde la negatividad no vamos a salir. Wow, primero me dejas un poco sin palabras escuchándote que estás asustado y que nunca has tenido este nivel de miedo, porque si hay algo que yo siempre he admirado de ti y que estaba esperando poderte decir en tu cara, es de hecho los cojones y los huevos que has tenido para hacer lo que haces, porque me acuerdo que es pana también tuitero tuyo, Santino. Una vez lo grabé, hicimos un podcast. El primer podcast, creo. Sí, uno de los primeros que hice con él cuando ni mi mamá me escuchaba. Justo en esa época estabas promocionando propaganda y todo. Le decía, hijo de puta este man, qué huevos, hijo de puta este man, cómo puede chuchas dormir en la noche peleándose con estos manes. Entonces que ahora vengas a decir que estás con miedo, si has venido años y años y años enfrentando al crimen organizado. ¿Qué ha pasado? No, a ver, no me pongas tan heroico. Puta, pero por lo menos pones tu nombre y la cara de quién está detrás de eso, del producto que haces, de tus historias. Voy sistemáticamente algún tiempo, ya algunos años, intentando aportar desde mi oficio, desde el oficio de contar historias, desde el oficio de documentalista, a generar una conciencia en mi audiencia, en la gente. ¿De qué es esa conciencia? Al final del día se trata de que la gente entienda, sobre todo más que con propaganda, con la última serie de Laberinto, pero también con propaganda y con otras, de que la gente entienda. Cabos sueltos también, ¿no? Cabos sueltos es parte de eso. De hecho, Cabos sueltos, breve paréntesis, es el complemento de propaganda, porque propaganda te muestra el estado de propaganda, ¿no? Y el estado de propaganda no es más que una cortina de humo para ocultar qué. Y eso es Cabos sueltos. Y eso viene de Stalin ahí, pero copy-paste, o sea, el manual. La propaganda es la cortina de humo, es lo que tú estás viendo encima del teatro, ¿ya? Pues si tú desmontas el show, si tú desmontas el jaguar latinoamericano, ¿qué es lo que hay atrás? Cabos sueltos es lo que hay atrás. ¿Y de qué se trata Cabos sueltos? La mafia. Es como la mafia, como el poder político se convierte en mafia para destruir a cualquiera que lo cuestione.
Y eso era cabos sueltos, para mí un complemento conceptual en ese sentido de propaganda. Ok, ya te mostré cómo funciona el estado de propaganda, ahora te quiero mostrar qué ocurría tras bastidores, por fuera de las luces. ¿Ya? El laberinto es más espeso, porque el laberinto ya empieza a establecer relaciones entre un montón de fuerzas que operan por debajo. Y tiene relación con lo que empecé diciéndote. Es una gran red criminal. Eso es lo que enfrentamos, una gran red criminal. No es solamente una persona o un enemigo político. Sí, no solo es Fito para los que piensan que es Fito. No. Ajá, es una gran red criminal. Cuando a mí me preguntan quién mató a Villavicencio, yo no creo que vayamos a dar nunca con un nombre. ¿Ya? Es una red criminal. Y puede que en esa red 3 o 4 personas hayan tomado la decisión, pero la red se compone de mucho más de 3 o 4 personas. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de las FARC y la gente a quien las FARC asesinó, siempre hablamos de las FARC, no hablamos de le mató tal tipo, le mató tal guerrillero, o la orden la dio tiro fijo. Hablamos de la red criminal que movilizaban las FARC. Aquí estamos ante una red mucho más compleja, ¿no? Estamos ante una red que, por supuesto, se financia con actividades ilícitas como el narcotráfico, pero también tiene cómplices en la política, tiene cómplices en la justicia, tiene multiplicidad de cabezas, ¿no? Y se mueve por debajo de la sociedad. Y su composición, su funcionamiento se parece mucho al de un laberinto, y por eso laberinto. Y el objetivo de eso es tratar de sacar de la oscuridad y llevar a la luz cómo operan esas fuerzas. Yo no te voy a traer todas las relaciones y te voy a mostrar todas las fuerzas, pero sí te voy a traer o voy a intentar generar conciencia sobre la existencia de este fenómeno. La existencia de un fenómeno que está por debajo de la sociedad. Mucha gente en las protestas del 2019 y el 2022 salió a protestar porque estaba cabreada. Ahí viene lo del laberinto, que tú dices que está bien, concertado. pero tú no sabes para quién estás tirando esas piedras al final del día. ¿Quién se está beneficiando del caos? Como nunca en nuestra historia, la protesta social fue cooptada, hábilmente cooptada. Meses antes. Esto ya se venía trabajando hace rato, porque parte de la operación es cooptar el movimiento social, ¿ya? El movimiento social es un arma poderosa, siempre lo ha sido en el Ecuador. Mira la transformación solamente de la CONAIE, ¿no? La CONAIE, un grupo que históricamente siempre ha consagrado sus luchas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, de las nacionalidades a las que representa. Hoy está bajo el paraguas de esta cosa que se llama comunismo indoamericano, ¿ya? Y en el mismo laberinto, yo he podido ver cómo ese comunismo indoamericano se aprovecha de los más pobres. En páramos en Guamote, por el Chimborazo, los más pobres, gente que vive en casas de adobe, para irlos a instruirlos en la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, para que luego regresen al Ecuador y traten de crear una guerrilla urbana, ¿no? Esto se destapa en los paros de 2019 en la inteligencia policial, que hacen seguimiento y luego dan con esta red, que al final era una red de tráfico de personas en donde había uno de estos grupos subversivos llamados los guevaristas, pero son muchos más, no es los guevaristas solamente, pero son parte de la red criminal, ¿no? Una red criminal que opera, o sea, desde este tipo de acciones como las que te estoy describiendo, cooptando gente, engañándola, diciéndoles que se van a estudiar a Argentina y luego mandándoles a la segunda Marquetalia a recibir entrenamiento militar, hasta el rulay que tienen los tiguerones en TikTok. Madre. ¿Ya? Todo eso tiene relación, ¿ya? No es que los manes han hecho una alianza o trabajan juntos o tienen un plan conjunto, pero siempre vas a encontrar... Hay una simbiosis. Y vas a encontrar que casi todos ellos tienen objetivos en común. Y esos objetivos fueron expresos en los paros del 2019 y el 2022, y el objetivo era básicamente retomar el control total del Estado. 100%. En el momento que quisieron incendiar la Contraloría está más que evidente cuáles son las intenciones. Y no solo eso, ¿no? Había un plan para retomar el poder, porque no solo pasa por quemar
la Contraloría o por quemar la Fiscalía, como se evidenció en los chats de Norero. ¿Ya? Una bomba, pero hablan como que fuera puta anda a comprar tabacos a la tienda. Y fíjate tú, Metástasis, ¿no? Como para mí Metástasis fue extraordinario en el sentido de que todo lo que yo estaba persiguiendo en Laberinto se hace mucho más claro con Metástasis. Y Metástasis me obliga, casi que me obliga a volver a reestructurar el laberinto. A cerrar el laberinto. ¿Ya? Y estoy tratando de terminar ese capítulo. Vamos, tengo como 5 capítulos de una serie que no he podido publicar todavía, pero me refiero a terminar la serie, porque Metástasis es laberinto al final del día. Ahí tú ves toda la estructura, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es empezar a unir los puntos. Mira quién estaba aquí, mira quién estaba acá. Fíjate en las fechas, fíjate en el contexto político. Hay eventos de violencia que tienen relación directa, casi exacta, coordinada con eventos políticos, sobre todo que tienen relación con grandes casos de corrupción en la justicia, ¿no? Entonces empiezan a caerse algunos líderes políticos que han dejado de tener el control total de la justicia y ¡boom! Empieza a estallar el país, empieza a incendiarse, empezamos a caer en un estado en donde la gente puede empezar a sentir que es mejor cederles el poder a seguir viviendo en el caos. Esa es la gran trampa, ¿no? Esa es la gran trampa psicológica, social. Abrumar a la gente, abrumarla con violencia, hacer que la gente diga, vea gobierno, lárguense el que sea, por favor, quiero paz, déjenme trabajar. Yo creo que ya llegamos a ese punto. Estuvimos muy cerca, como nunca en el 2019. Y en el 2022 también, muy cerca. O sea, por eso, a mí, volviendo a la Conay y a Isa, me indigna esta gente que yo considero farsante y considero que tiene un perfil más bien delincuencial antes que social. 100%. Porque como nunca atacaron a la gente, no se fueron contra el Estado, no se fueron contra la policía, ya se fueron contra la gente, y eso yo lo pude documentar en lugares como el sur de Quito, en donde recoge un testimonio de un señor que se llama Luis Calva. Este señor, tratando de salir de una fábrica en la que trabaja en el sur de Quito, se topa con 30 y pico de bloqueos en el Quito industrial, al sur. ¿Quién mandaba gente y tierra, las piedras, volquetas a cerrar el Quito industrial? O sea, piensa en la logística que eso requiere en términos de gente, porque no es que salía el barrio, los que vivían ahí, el cacerolazo a bloquearse ellos mismos, pues, y a impedirse ellos mismos la circulación. Eso es una farsa, es mentira. Canallas los que afirman eso. Esa era gente pagada y tenían recursos para bloquear el sur de Quito. Si tú amplías el mapa en todo Quito, y si tú amplías más el mapa en el Ecuador entero, tenías tantos frentes que era imposible que la policía y el ejército lo manejen. Era imposible. Fíjate que ahora en este último estado de excepción hemos visto a los militares, al parecer han retomado en algo el control de la situación, porque claro, ellos van y operan en lugares específicos con un plan estratégico en base a información de inteligencia y logran al menos acorralar a las bandas. ¿Cómo habrá sido este ataque al Estado, a la sociedad entera? Que los militares y los policías parecían un chiste. Que en el 2019 y el 2022 como ciudadanos nos sentíamos absolutamente abandonados. La fuerza pública no se veía en ninguna parte, y no es porque estaban guardados, es porque habían tantos frentes que era imposible cubrirlo. Y tú me dices a mí que eso es una protesta social. No, señor. Ese es un plan de esta red criminal para recuperar el poder político, y entonces operar a sus anchas, ya haciendo un costado a los que se entrometan. Ya lo hicieron con Villavicencio, lo seguirán haciendo o lo pretenderán seguir haciendo con quien se les entrometa. Y para mí era muy importante, ya para cerrar la idea, que esto sea un tema de conciencia. O sea, la gente tiene que entender que esto está pasando, más allá de sus preferencias, de sus posturas y sus ideologías. Porque una última cosa, esto no es un tema de ideológico, no. Ya, salvo que tu ideología sea la delincuencia. Ya, si tú eres de izquierda, no puedes estar a favor de lo que te estoy describiendo. Si tú eres de derecha, tampoco. Ya, salvo que seas un delincuente y tú desees que la delincuencia gobierne el Ecuador, lo que te estoy describiendo es algo que todos deberíamos rechazar.
Y para rechazarlo, pues hay que tener conciencia, ¿no? Entonces me he puesto mucha energía en los últimos tiempos, en los últimos años, en intentar generar esa conciencia. Y para volver a la idea, como nunca he sentido miedo en los últimos meses, ¿no? Porque, no sé, no es solo una paranoia, ¿no? Esta gente también está un poco contra las cuerdas, ¿ya? Gracias a que en parte hay una reacción de la sociedad, hay un hartazgo de la sociedad, en parte también hay una señora que es Diana Salazar, que merece todo mi respeto. Ovarios de acero, hijo de puta, mis respetos. Tiene todo mi respeto esa señora, porque realmente los está destapando. Y eso, acción-reacción, eso va a generar una reacción. No es que la delincuencia organizada o esto que yo llamo una red criminal va a decir, bueno, nos descubrieron, nos jodimos, nos vamos a la cárcel y se acabó la huevada, ¿ya? Y gracias a que mi voz en los últimos años también ha crecido en alcance, en notoriedad, a que mis trabajos se han visto tanto o han influido en buena medida en cómo algún sector de la población piensa, yo ya he sentido en alguna medida esa amenaza. Esa retaliación. No ha habido una retaliación aún. Intimidación. Esa amenaza. Es algo más complejo y más sutil, ¿no? ¿Te han llegado mensajes últimamente? Siempre llegan, pero no es eso. Porque siempre han habido amenazas. Son los que no dicen nada, de los que uno tiene que tener cuidado. ¿Ya? Pero son cosas que uno ve, son cosas que uno siente. Son cosas que suceden a tu alrededor que te hacen sentir temor, y lo he sentido. Y he sentido mucha oscuridad en los últimos tiempos. Y eso demanda también de mi parte como un ejercicio, porque esta también es una pelea de espíritu, una pelea energética. 100%. Entonces, demanda también un esfuerzo personal por mantener la claridad, por no dejarme gobernar por el miedo, por cuidarme, por mantenerme productivo, por no deprimirme, y por usar lo que dijiste, esa voz que tienes, que de cierta manera, ahí sí como dándole una cita al tío Ben, o sea, ya después de un gran poder y una gran responsabilidad, o sea, mientras mayor alcance uno tiene, creo yo que uno tiene una especie de responsabilidad de servir a los ideales y a los valores que uno tiene. Lo intento. Entonces, parte de eso es eso. Me equivoco mucho también en ese camino, ¿no? Suelo ser impulsivo, a veces me cabreo de más. Puteas en el Twitter de más, dices tú. Sí. Pero intento, o sea, digamos, la persona que yo era hace 5 años versus la que soy ahora, en mis manifestaciones públicas, creo que hoy soy más maduro, creo que soy más prudente. De todas maneras, tiendo a ser impulsivo, de todas maneras tiendo a correr riesgos innecesarios o a veces a provocar a un la bestia. Poder, a la bestia, ¿no? Sin que ese sea necesariamente mi rol. Yo no soy el Estado, yo no tengo por qué ir a enfrentar al monstruo, ¿ya? Entonces a veces quisiera haber sido un poco más prudente, un poco más inteligente, porque tengo hijos, ¿ya? Al final del día, mi mayor miedo es que ellos crezcan sin un padre, ¿no? Entonces esa idea últimamente me está tocando, ¿no? Me está tocando y trato de manejarla con claridad, con sabiduría, con inteligencia, porque yo no quiero ser un héroe, ¿no? Yo no quiero ser... Un mártir. Un mártir, no. O sea, yo sí creo que todos cumplimos un rol en esta guerra. No le digo guerra porque el presidente le ha llamado guerra, creo que es una guerra hace rato. Creo que todos cumplimos un rol, todos. Y yo trato de cumplir el mío. Pero claro, como uno crece en exposición, en alcance, ya es más difícil que cuando no tienes exposición y alcance. Ya hay consideraciones más delicadas que poner en la fórmula, ¿no? Y eso no te enseña a nadie. Uno lo tiene que ir aprendiendo, ir midiendo. Y el equilibrio está en poder influir, con poder cumplir tu rol o el que crees que es tu rol en este contexto tan jodido,
y al mismo tiempo que no te maten. Puta madre. No, es que, o sea, tienes toda la razón del mundo para tener miedo, porque, o sea, si ponemos un poquito los hechos en contexto, o sea, es la primera vez en nuestra historia republicana que asesinan a un candidato a la presidencia, y eso es hace pocos meses que pasó, fue en agosto, o sea, estamos solo hace 6, 7 meses que pasó esto. O sea, estamos en un momento que también es inédito que un presidente tiene que declarar un conflicto armado interno y declarar como organizaciones terroristas al crimen organizado en un país donde antes solo se hablaba del microtráfico y ya llegamos a ser un país que era de tránsito, donde ahora se produce, se transporta, se trafican armas, personas, droga, todo. O sea, esta huevada ya es Medellín de los 80s de hace rato, Sí. donde $1 de cada $3, no cifras oficiales, en mi percepción de lo que veo en la calle, son lavados, si no es puta $1 de cada 2. O sea, aquí es una lavandería express. 3,000 millones es el estimado anual, Entonces, más o menos. en ese sentido, tienes toda la razón para estar cagado de miedo. Y el otro día te escuchaba. Y bueno, o sea, tuve una cercanía con Villavicencio, ¿no? Sí, era tu amigo, hicieron una Sí, película. Sí, correcto. Entonces, no es algo que he visto de lejos, ¿no? Y comparto causas con él, comparto enemigos con él. Entonces, es algo que No, seguramente es algo que te vuela la teja y te friquea. Sí. Friquea, es jodido. Sí, yo que lo conocí, o sea, hablé en el podcast con él y después de 2 semanas pasó lo que pasó. Yo que no tenía ningún contacto con él más de haber hablado 1 hora sentado así como estoy hablando contigo, me afectó horrible y me encerré 2 semanas. Sí. 2 semanas no quería salir por miedo. O sea, dije, Sí. puta, y yo que no tenía nada que ver con él. No puedo pensar a alguien, Sí, a un sí. amigo, cómo será. Es terror, Horrible. es el terror, es un terror profundo. Creo que todos lo hemos sentido. Y cuando estás cerca de la gente que es víctima, es más aterrador todavía. Y de ahí lo otro, lo que quería traer al punto que estabas comunicando. El otro día te escuché en FM Mundo un concepto muy interesante. Estabas con Diego Ordóñez, estabas con Jorge Ortiz, estabas en una mesa y dijiste el tema de la matriz del miedo. Y ese concepto me gustó muchísimo. O sea, cómo antes el miedo estuvo enfrascado, como estamos hablando ahorita, en el ciudadano común, en la gente de bien, en el empresario, en el político honesto, porque esto también hay que decirlo, no todos son corruptos, o sea, Obvio. como de todo, habrán jueces buenos, abogados buenos, de Obvio. gente buena. Pero la gente buena o de bien vive cagada de miedo. Sí. Y dices que es la primera vez que por fin ves una especie de 180 y se está virando la tortilla y ahora ves que la matriz del miedo está yendo hacia los Me delincuentes. refería a que tiene que cambiar, ¿no? Ah, ¿no sientes que ha cambiado? No, me refería a que hay que cambiar la matriz del miedo. Este no es un concepto mío, ni mucho menos. Hablo con frecuencia con gente que entiende de seguridad desde múltiples aspectos. Una de las cosas que estas personas me comentaba, Luis de Guzmán, un buen amigo, un tipo muy valioso, un tipo de Guayaquil, que además ha tenido contacto con la violencia directo y conoce lo que son las mafias ahí en territorio, ¿no? Ya te conté, otro rato hablaremos de él. Pero Luis me comentaba que en esta pelea, que en esta guerra, tienes que empezar a lograr que ya los malos empiecen a tener miedo, porque los malos también llegan a un punto en que operan con un descaro, con una libertad, con un... Haciendo TikToks, como estabas diciendo. Exacto. O sea, les vale verga. Que, Sí. No, incluso si te apresan, ¿no? Ya sabes que el juez te va a liberar o sabes que vas Pues Curipaya hay unos 100 ahí sabes regados. que vas a tu pabellón, sabes que pronto vas a salir, sabes que vas a poder seguir delinquiendo. Como Colombia. Ir a la prisión es parte del proceso normal. Eso tiene que empezar a cambiar, ¿no? Yo también, o sea, ahí es donde empezamos a caminar en terrenos sinuosos también, porque, a ver, Otto Sonnenholzner decía, y yo estoy de acuerdo con Otto, o sea, a los terroristas ya no hay que apresarlos, hay que aniquilarlos, Hay que batirlos. hay que abatirlos, ¿ya? Creo que la mayoría de las personas va a estar de acuerdo con esa frase. El Twitter pide sangre. Nunca Sí. he visto un Twitter tan sangriento últimamente. Pero pensemos un poquito también. Pues estamos obligados a pensar más allá de las pasiones. Eso no es así nomás. O sea, cuando un comando policial, un comando militar, ingresa, hace una incursión, toma por preso a alguien, si ese alguien no ofrece resistencia, si ese alguien entrega sus armas, el militar no puede matarlo. Eso es una ejecución extrajudicial. O sea, eso es ir y ¡pum! Dispararle en el piso cuando él ya se ha entregado. Eso es un delito, es un crimen de lesa humanidad. Tú no puedes hacer eso. Como Estado, tú no puedes dar esa orden y tú como militar, como policía, has sido entrenado precisamente para no cometer ese tipo de atrocidades. En parte porque las experiencias históricas nos dicen
que el excesivo o el abuso de poder de las fuerzas públicas, de los militares y los policías, ha terminado siempre en grandes y gigantescas violaciones de derechos humanos. Perú, Argentina, Chile, etcétera. Etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un lugar bien complicado, porque yo creo que esa matriz del miedo tiene que empezar a cambiar. Pero el problema es que para eso tiene que funcionar un sistema redondo de justicia, ¿verdad? El militar, la fuerza pública le apresa, el fiscal le procesa, el juez lo mete preso y en la cárcel está aislado y está cumpliendo su pena como un criminal debería cumplir su pena. Eso no pasa. Lo único que pasa en este sistema es que lo cogemos. Y toman la foto y suben al Twitter. Y se acabó. Y de pronto le haces cantar al Rulay y lo humillamos un ratito y ahí hasta llegó la huevada. ¿Ya? Y todo lo demás es un gran acertijo. La mayoría de las veces el resto del proceso, el círculo, no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde también tiene que haber conciencia de los ciudadanos para saber a dónde tienen que llevar su enfoque y su crítica, ¿no? Las cárceles están repletas de delincuentes que la policía ha apresado. ¿Ya? Ahora viene el rol de las autoridades que tienen compartido el rol entre ejecutivo, entre judicial, entre fiscales, de cerrar ese círculo de la justicia para que esta gente realmente sea aislada de la sociedad y cumpla con su pena. Porque si ese sistema, que es el sistema que te da la democracia, no funciona, si ese sistema se degrada, entonces vamos a ver cada vez más radicalismos del otro lado que te van a plantear en cambio un estado absolutista, un estado sin fronteras, sin nadie que le ponga un freno. Yo, por las experiencias históricas, no puedo estar de acuerdo con eso, pero hacia allá estamos yendo mientras el Estado falle. Entonces vendrán, si es que esto no funciona, los grandes autoritarios, de derecha o de izquierda, a meter bala, ¿ya? Y luego a gobernar por la fuerza del puño, ¿ya? Ahí ya dependerá, si tú eres ciudadano, si simpatizas o no con el poder, de eso dependerá tu estatus, no de tus talentos, no de tu rol en la sociedad. No, dependerá de, vos eres de derecha y yo soy gobernante izquierda, pues te voy a aplastar. O viceversa. Yo soy gobernante derecha, vos eres de izquierda, te voy a aplastar. ¿Ya? Por eso es tan peligroso que la democracia se devalúe. Y esto devalúa tanto la democracia, porque el Estado no está funcionando. Y entonces lo que empezamos a ver es, necesitamos un Bukele. O necesitamos un Febres Cordero. ¿Ya? O un Correa. Entonces, que vengan estas manos duras, ¿no? A volver a poner en orden la sociedad, olvidando nosotros que justamente el valor de la democracia está en que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, de que somos iguales ante la ley y de que el Estado no está por encima de los individuos. Ese es el gran valor de la democracia, que el Estado cuida a los individuos, no se le impone a los individuos. Pero con la devaluación de la democracia ante un Estado que no funciona y no cumple su rol, la gente empieza a tomar ya bandos, ¿no? Partidos y se van hacia los absolutismos. Y hay gente que ya se está cansando de las izquierdas o derechas y por eso tenemos el ejemplo de Argentina, que un libertario a lo Milei. Entonces la tercera opción viene también a empezar a agarrar fuerza, que es alguien que dice el Estado se va a la mierda, necesitamos que ministerio tal, chao, se va ahorita al Foro Económico Mundial a decirles a toditos en Davos, valen verga. Y tenía que ser un cantante de rock, ¿no? Ojalá le vaya bien a Milei, ¿sabes? Hasta por contrapeso. Vamos más de 20 años de chavismo, que en Latinoamérica es una versión, digamos, edulcorada, en Cuba. Edulcorada de la dictadura cubana, ¿no? O sea, la dictadura cubana procuró, digamos, implementar su modelo en Latinoamérica a través de las guerrillas, de los grupos subversivos, los Alfaros Vives, las FARC y todas las cosas en el medio. No funcionó, esos modelos subversivos dejaron de ser atractivos para los ciudadanos y pasaron a este sistema en donde básicamente el modelo es tomarse el Estado, tomarse la democracia, llamarle socialismo e ir destruyendo la democracia por dentro, que es básicamente el modelo del Foro de Sao Paulo, lo que toma Chávez, ¿no? Y le ha hecho un daño terrible al sistema democrático en Latinoamérica, le destruyó prácticamente Venezuela. Venezuela no es un país para mí, es un Estado gobernado por narcotraficantes.
Es eso. El narcoestado, tal cual. Es el narco. Sí. Y ahí, Carlos Andrés, quería hacerte una consulta. Sobre estas últimas declaraciones que hizo Maduro. Ofreciendo ayuda a Noboa, eso. Sí, fuera de lo chistoso que puede ser, ¿cuál realmente es el trasfondo de eso? Es como que el Chapo Guzmán le trate de dar consejos a un presidente. Claro, en Venezuela gobierna un cartel, ¿ya? Entonces, es literal. O sea, si tú ves, Diosdado Cabello es buscado por la justicia de los Estados Unidos y el segundo hombre de Venezuela. Maduro no se puede mover, no puede ir a los Estados Unidos. Puede ir a Rusia, Corea del Norte, Irán. Estamos hablando de un estado delincuencial, de un estado gobernado por delincuentes. Cuando tú tienes un solo delincuente a cargo, es lógico que haya un poco más de orden, un poco menos de violencia. Es lo que pasaba, guardando las distancias, aquí en Ecuador, cuando Rasquiña, JL, ¿no? era el único capo a cargo de los negocios que tienen relación con el narcotráfico. Entonces, JL gobernaba sobre un montón de subbandas y había paz. No es que no había narcotráfico, no es que no había delincuencia, no es que no había sicariato, había una cabeza. Matan a JL, empiezan a surgir los noreros, ¿no? Los fitos, los juniors y otras bandas, ¿no? También que terminaban siendo representantes de carteles más grandes, ¿no? Del Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, etcétera, etcétera. Y empieza a haber la guerra de bandas, que es lo que termina aniquilando al país. Pero digamos, el Rasquiña venezolano no tiene por qué venir a decirle a un presidente elegido democráticamente cómo es que se maneja un país, porque sería rendirse ante el modelo delincuencial. Sería decir, ok, renunciamos básicamente a la democracia, renunciamos a la transparencia, nos dejamos gobernar por un grupo delincuencial a cambio de ceder en un montón de cosas, ¿no? Empezando por nuestras libertades, porque esta gente te premia si le lames los pies, pero te destruye, te anula y te mata si es que le confrontas, ¿no? Entonces, son preguntas profundas que todo ciudadano debería hacerse y tomar partido. Por supuesto, yo ya me hice esas preguntas hace rato y ya tomé una decisión. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que combatir eso. Y yo quiero crecer en un país en donde mis hijos no le tengan que echar la cabeza a nadie para cumplir sus sueños y ser quienes quieran ser. Lo que sea que ellos quieran ser, ¿ya? De pronto hay gente que, ¿sabes?, que prefiere tener a un delincuente pero tener paz. Una paz, por supuesto, lo he escuchado hipócrita, algunas veces. Una paz mafiosa. Y se entiende, y se puede entender, yo puedo entender que alguna gente hace eso después de que estás ya agobiado por la violencia. Por eso, vuelvo a lo de antes, es tan importante que el Estado funcione, ¿no? Que retome la línea de control y garantice los derechos, el derecho a no ser asesinado a la vida, literal, el más básico. Mientras estás caminando en la calle, el más básico, ¿no? Sí. Es que eso no sucede. La gente va a pedir a gritos a un dictador, a cualquier tipo de dictador. Ahí ya es cuestión de tu preferencia, ¿no? Me gusta más el dictador socialista, me gusta más el dictador derechoso, dictador al fin. De ese, espero nunca lleguemos a eso, porque sería el final yo creo ya de la posibilidad de un Estado auténticamente democrático. Ahí la pregunta que cae de madura, creo yo, para hacerte, Carlos Andrés, es el contexto actual, porque justo estamos hablando ahorita de Maduro ofreciéndole consejos, asesoría y todo a Daniel Noboa. Y si hay algo que me ha costado encontrar en el research para poder hablar contigo, fue precisamente opiniones, POVs tuyos actuales de Daniel Noboa ya en el mando presidencial. He escuchado, he visto opiniones tuyas de él post-debate, post-primer debate, post-segundo debate. Pero una vez que asumió el poder, no he podido ver cuáles tus opiniones sobre el decreto 111 y todo lo que hace ha un pasado. rato que decía genio o improvisado. En Expreso. Para mí Noboa sigue siendo un poco una interrogante. La primera vez que yo le escuché fue a partir de que pasó a segunda vuelta. Antes de eso yo no le había escuchado. O sea, ¿no viste el primer debate? Lo vi, pero cuando él hablaba estaba yo con mi perro. O sea, Twitter ahí. Sí, o sea, no le presté atención, la verdad. Y le presté atención a partir de que llegó a segunda vuelta. Y lo primero que escuché de él fue una entrevista en donde él hablaba del tema del ITT, del Yasuní. Si bien sus argumentos fallaban respecto a la información que él manejaba,
me pareció que su exposición era lógica y era brillante. Estaba equivocado en cifras. En la data. ¿Ya? En la data, estaba equivocado. Pero no era eso lo que más me llamó la atención, sino que me pareció que era un tipo brillante. Ya, al menos la exposición que hacía en esa entrevista sobre el tema del ITT, y dije, aquí hay un tipo muy inteligente, qué interesante, voy a seguirlo escuchando. Luego me ha parecido un tipo raro. O sea, yo creo que él tiene un problema, lo digo con todo respeto, yo creo que él es Asperger. Como Elon Musk. Creo que tiene un grado de autismo que afecta su capacidad para comunicarse. Creo que eso hace también que a veces sus formas sean totalmente fuera de lugar. Cuando Tópico o María Paula Romo le ofrecen ayuda o se ofrecen, sus formas en la respuesta no son las correctas, aunque sus argumentos detrás de sus formas están bien, ¿no? Él le dice a Topic, mira, tú realmente no has manejado nada, confío en las Fuerzas Armadas, gracias. Si quieres apoyarme, apóyame en la asamblea, ¿ya? Pero lo dice de una manera tan pedante. Claro, el que quedó cuarto. Quedó cuarto. Como además si tú fueras presidente por tu propio mérito y no porque Dios lanzó unos dados, porque no es presidente porque Dios lanzó unos dados y cayeron en su lado, sí. No por otro mérito. Estamos descubriendo sus virtudes y sus defectos ahora. Veo una persona que no le tiembla la mano en tomar decisiones. Veo una persona que no necesariamente toma buenas decisiones. Creo que detrás de él hay una persona bien intencionada, pero al mismo tiempo veo cosas como que un empresario del cuero es director de inteligencia. Y digo, ¿qué chucha está pasando? Claro. La dirección de contratación pública, alguien que tiene un estudio de maquillaje. Criticando a Lazo por el coronel Cobo. Mis respetos para el coronel Cobo. La inteligencia le dieron a él, ¿no? Y sí, él estaba a cargo del CIES. Y Novoa pone una persona que no tiene ningún antecedente en seguridad, ¿no? Y seguramente no sabe nada de inteligencia. Con todo respeto para el actual ministro de Defensa también. Lo mismo, su especialización era seguridad privada. No eran políticas públicas de seguridad, temas tácticos. De pronto le va muy bien al ministro de Defensa actual, ojo, ¿ya? Pero me intrigan la lógica detrás de las decisiones del presidente, ¿no? Hemos visto también ministros que de pronto, no sé, se creen influencers, ¿no? Y que piden vacaciones en Año Nuevo. O sea, le estás dando garrote a, ¿cómo es? ¿Tanga? ¿A Tanga? No le quiero dar garrote. Y a Gushmer. Por ejemplo, Oriana Tanca es una persona bueno, brillante. Es una persona muy inteligente. Pero no puedes hacer eso. De eso es dar papaya. No puedes hacer eso en el contexto actual. O sea, como la dio Henry Kronfle pidiendo vacación el día que pasó lo de Glass. Lo que se transmite es que es como un juego, ¿no? Es que es como una cosa así que te la tomas un poco a la ligera, ¿no? Entonces Novoa me intriga. Me intriga al mismo tiempo que hemos visto en esta semana. Ojo, ¿no? A Novoa se le escapó Fito. Uh-huh. Y sin embargo, ahorita todo el mundo lo está comparando con Bukele. Siendo que se le escapó Fito. Uh-huh. O sea, Novoa es muy hábil porque se te escapa el mayor narco, ¿no? Que está preso. Y a la semana de que te enteraste, de que nos enteramos de que se escapó, el man es un héroe. Porque al parecer la fuerza pública, ha acorralado un poquito a la delincuencia, ¿no? Al crimen organizado. Para mí sigue siendo un interrogante. Lo voté porque me parecía la opción democrática en la segunda vuelta, incuestionablemente. O sea, yo lo he hecho textualmente. Para mí el correísmo es el brazo delincuencial, es el brazo político del crimen organizado. Por eso voté por Novoa, porque era la opción democrática. Y creo que en más hay que tratarle de ayudar desde nuestro lugar, desde la crítica constructiva, desde encender luces rojas cuando haya que encender luces rojas y desde apoyarle en temas como el que le está diciendo ahora. Yo creo que la propuesta que extinción de dominio, el extinción de dominio y sobre todo el IVA. O sea, el Estado no tiene plata, pues. O sea, eso no es culpa de Novoa, eso es culpa de todos los que vinieron atrás, todos, ¿ya? Y el man llega, no tiene cómo administrar el país, necesita dinero urgente, necesita recursos urgentes, no tiene. Nos exige un sacrificio que no es gran cosa, 3 puntos en el IVA, no es gran cosa.
Es verdad que más le cuesta... Sabes que te van a hacer verga por lo que acabas de decir. Me importa un culo. O sea, ¿acaso hay gente que dice ese 3%, a mí sí me afecta. ¿Acaso que uno opina para recibir el aplauso? No, yo sé. Que se vayan a la mierda, pues. O sea, yo no creo que hay que vivir quejándose. Y sobre todo hay que ponerse en los pies de este señor que está diciendo, ok, señores, ustedes me están aplaudiendo porque estoy sacando a la fuerza pública. ¿Acaso que eso es gratuito? No. ¿Acaso que los eso no tanques cuesta? y todo eso no es y de no gratis. solo eso. O sea, tienes, ojo, el Lazo graduó a cerca de 10,000 policías. Porque la gente dice, baje los costos. Aumente los policías. Bueno, Lazo graduó a 10,000 policías. Y los salarios de esos 10,000 policías, y los equipos de esos 10,000 policías, y las estructuras físicas que esos 10,000 policías necesitan, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir todos los soldados extras que necesitas? ¿De dónde va a salir una Waffe robusta que te empiece a perseguir el corazón del problema, que es el lavado de dinero, el lavado de activos, que es el verdadero negocio del narcotráfico? ¿De dónde va a salir toda esa estructura estatal que necesitas para enfrentar a un enemigo que tiene infinidad de recursos, que tiene mejor armamento que la policía, que se esconde, que como está ahorita replegado, se esconde y se vuelve invisible, y cuando baja la intensidad de la fuerza pública, ¡pah!, puede regresar con toda la fuerza del mundo? Y ojo que eso puede volver a pasar. Ojo, ya mismo se acaba el estado de excepción y a mí me da miedo. A mí me da miedo porque estos manes no se van a quedar tranquilos. Me da miedo lo que pueda pasar con la vida de la fiscal. Me da miedo lo que pueda pasar con la seguridad en los colegios. Me da miedo lo que pueda pasar con periodistas. Me da miedo lo que pueda pasar con ciudadanos comunes, con las vacunaciones, con toda esta estructura, con la minería ilegal, con todo, digamos, es tan grande la estructura delincuencial que nosotros, y el país está tan quebrado, tan jodido, porque le debe plata a todos los GATS, porque debe plata de deudas de años anteriores, porque tiene gastos gigantescos. Está tan jodido que nosotros ahora le criticamos 3 puntos en la subida del IVA a Novoa. Digo, chucha su madre. O sea, también déjense gobernar. Puta madre. Loco, qué país tan gobernable. Puta madre. Sí. Puta madre. Sí. Puta palo madre. porque bogas y palo porque no. O sea, no hay nada que les calce. Exacto. Eso sí, 100%. Puta madre. O sea, parece que no entendemos la situación en la que estamos. A mí no me subes el IVA. Puta madre. O sea, si la cola te costaba $1, ahora te va a costar $1.04, loco. Ya, o sea, no es tan grave. Entiendo que es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, el ejemplo simplón que estoy dando, pero tampoco es un drama. Tampoco es un drama. Y tendremos, por supuesto, exigirle al presidente que cobre las deudas. Y yo he dicho también... ¿Te refieres a lo del SRI, a los grupos empresariales? Incluyendo él. Empiece por su grupo económico. Háganos el de Cronfle también. Ser y parecer. Está en ese listado. Ser y parecer. Sí. Ser y parecer para los políticos que están viniendo a decirle al pueblo que se sacrifique. Yo no soy el pueblo, me señalo. A la gente que se sacrifique, ¿sí? Ok, pero cumplan ustedes también con su parte y también optimicen donde se pueda optimizar. Pero no es mucho, ¿eh? No es que el Estado puede reducir un 30% sus gastos. No. O sea, no va a haber un efecto Milei, aquí van a mochar 50% de ministerios. Necesitas un Milei para eso. Y el rato en que venga un Milei al Ecuador, te salió un Leonidas Issa, ¿ya? Cuyo rol es ese. Ya, aterrorizar. Pero ahorita el timing no le da a este brother para salir a la calle o el amenazar. rol de Leonidas Issa no es aterrorizar. El rol de Leonidas Issa es hacer del país inviable, es hacer de cualquier modelo no socialista comunista inviable. Y es sobre todo es llevar a ocupar un porcentaje de la fuerza pública que le dé un respiro al crimen organizado. ¿Ya? Fíjate tú, o sea, estos manes se dieron el gusto, el placer. Mira, estamos en una guerra ahora contra el narcotráfico. Estos hijueputas, ¿ya? Se dieron el gusto de atacar un convoy militar, de destruir vehículos, de secuestrar militares, de secuestrar policías, de tener a ciudades, sobre todo en la sierra, Cuenca, Riobamba, Quito, aisladas, sin poder transportar, comerciar alimentos. Estos hijueputas se dieron el gusto de tener a nuestra fuerza pública ocupada en ellos. Criminales, ¿cómo no van a cumplir un rol en todo esto que yo describía como la red criminal? Red de criminales claramente vinculados, como yo he podido ya conocer a grupos subversivos, y por supuesto que están ahí cogiditos del pipí con los grupos políticos. Ya la prefectura de Pichincha fue cuartel general en octubre de 2019, cuartel general de operaciones de caos y de violencia. Issa no tiene nada que ver. No, señor. Ya es lamentable, es muy triste que la organización indígena haya sido cooptada por este delincuente,
que no he hecho nada. No he movido un dedo para que ninguna comunidad indígena viva mejor. Dime tú qué comunidad indígena vive mejor. Desde que Isa es presidente de la CONAIE, desde que Isa ha metido al país en caos terribles, que le han costado más de 6,000 millones de dólares al Ecuador, ¿no? Y nos cuestan más de 6,000 millones de dólares y este tipo, y alguien quiere bajarle por aquí un subsidio y el tipo enseguida te amenaza con quemar el país. Es que hay que ser criminal. A eso quería ir. ¿No te parece de cierta manera a nivel de estrategia que el IVA puede ser una especie de caballo de Troya, pero lo que viene consecuentemente después de eso es quitar los subsidios? No, y yo creo que están, no lo sé, pero creo que están yendo al IVA para que Isa no te incendie el país. Ya dijo el ministro que iban a tocar también el tema de los subsidios. Bueno, y seguramente es inevitable. Es inevitable. Pero el mismo Petro lo hizo. Bueno, pues si lo hace Petro está muy bien, ¿no? No digo para que después nos digan que solo los gobiernos de derecha y la huevada. Por supuesto, o sea, ahí sí está muy bien para estos cabrones. Ahí sí está muy bien. Ahí no pasa nada. Ahí no es neoliberalismo. O sea, el Estado tiene que regalarte la gasolina. Tiene que regalártela porque si no tú le quemas el Ecuador. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tú le tienes que exigir seguridad, le tienes que exigir salud, le tienes que exigir educación, le tienes que exigir vialidad, pero además que te regale la gasolina. Puta madre, no me jodas, pues, loco. O sea, y esto tiene que ver en el fondo, con lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast. No nos gusta ser adultos en este país. ¿Ya? Parte de ser ciudadano debería ser asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como adultos. Sí, es verdad, hay grupos más vulnerables para los cuales el Estado tiene que estar más presente. Deberíamos tener educación de mayor calidad, deberíamos tener salud que funcione, deberíamos tener todos estos servicios que para el Estado son básicos y deben poder de alguna manera igualar las inequidades que existen en un país como el nuestro. Sí, señor, esa es la pelea, esa tiene que ser la pelea de la gente que busque justicia social, de la gente de la izquierda. Pero no puede ser que la pelea sea poner al Estado contra las cuerdas, poner a la sociedad contra las cuerdas, aniquilar las posibilidades de que un Estado progrese, salvo que tú estés en el poder. Eso es delincuencial. Si no es conmigo, no es. Eso es vacuna. ¿Ya? Eso es ser vacunador. ¿Ya? Si yo no gobierno o si no se gobierna como a mí me da la gana, te destruyo el Ecuador. ¿Eso qué es? Eso es vacunador. Y este tipo que se pasa hablando de privilegios, dime tú, si tú o yo, que somos de los privilegiados, podemos ir y cerrar la calle que está aquí afuera de tu casa. Este cabrón se da el gusto de quemar el Ecuador y que no le pase la capital del país, absolutamente nada. 2 veces. ¿No? ¿Qué mayor privilegio que poder prenderle fuego al Ecuador y que no te pase absolutamente nada? Y este es el que nos habla de privilegios. Y le indultaron, ojo, ¿no? O sea, el nivel de poder que... ¿Y quién le indultó? ¿Quiénes le indultaron? Ojo, también ahí. Ojo también ahí. Hay un nombre que mencionaste y ha sido parte ahí sí de un cruce de balas ideológicas, puteadas de ida y vuelta. Mencionaste a Jan Topic. Dije, lo está defendiendo a Jan. Dije, a ver, ¿qué putas está pasando? Pero a ver, cuéntame cuál es tu beef, cuál es el pito, cuál es el mambo con el querido Jan Topic. Bueno, estamos en paz con Jan. ¿Ya hablaron? Sí, señor, hablamos. Porque ya me parecía ridículo el nivel de bronca que el man estaba intentando hacer conmigo. Está bien, me cuestionó un tema en un artículo, ¿no? Le respondí con educación y largamente y duramente. Y luego me empezó a mencionar cada vez que hablaba de la prensa con temas que no tienen nada que ver conmigo, siendo yo no soy prensa, yo soy... Ni analista político, porque siempre haces el remark. Yo escribo en El Expreso una columna, no por eso soy periodista. Ya los ciudadanos también escribimos, para quien ignora esto, los ciudadanos también podemos escribir columnas en medios. Yo no soy periodista y aquí estoy con un micrófono hablando correcto. Literal. ¿Ya? Sí, soy parte de la opinión pública. Eso no me convierte en un periodista. Jan también propuso una cosa que a mí me pareció absurda y se lo dije públicamente. Él planteaba que la gente califique las publicaciones de los periodistas y entonces los periodistas... Sí, es una correa, pero... exacto. O sea, ahora démosle... para yo, además voy a publicar en función de los likes que me den, no en función de lo que a mí me interesa. Como que se Reddit, sepa, más o menos. ¿no? Ajá. Ahora se volvió una cosa de influencers, ¿no? Ya no somos periodistas, somos influencers. Y vamos por esos likes. No me jodas. O sea, estás degradando el concepto y la... En fin,
O sea, se fumaron la pipa de la paz. Sí, ¿En persona, Zoom, teléfono? No. La última vez que hubo un roce, yo me molesté con él porque él... Que se cruzaron los videos. Él se refirió a mí aparentemente despectivamente, ¿no? O sea, ay, este hijo, el hijo de Carlos Vera, ¿cómo es que se llama? Decía él. Este man, el Carlos, como si no fuera fácil mi nombre, Carlos Vera. O sea, no me jodas, loco. El hijo de Carlos Vera, que se llama Carlos Vera, ¿no? Por último, entonces yo vi esa actitud y me molesté, porque además vi un tipo displicente, un tipo irrespetuoso, cuando yo he sido duro pero respetuoso. Luego él lo aclaró, luego conversamos por teléfono. Y él dijo que no tenía esa intención, que él es muy malo con los nombres de la gente, que no quiso ofenderme en ese sentido, pero sobre todo hablamos algunos temas de fondo. Y yo le dije, verás, Jan, yo no me quiero pelear con vos, ¿ya? Primero, no me interesa pelearme con un jiu-jitsero / soldado. Yo sé que vos también sabes artes marciales. Ya, pero verdad, hermano, no, a Jan no me lo bajo, compadre. O sea, Jan, cuando la última vez que le mandé el video dije, ya me cagué, Jan me va a invitar a puñetes y me va a tocar darme, pensé yo. A lo Aquiles Álvarez, estaba en la gasolinera. De pronto pasaba y yo no me le iba a huevar, pero yo sabía que me iba a matar. O sea, a veces uno tiene que ir a morir con dignidad y yo estaba ya listo para ir a morir con dignidad. Como dice el viejo dicho de la calle, arrecho nunca muere. Sí, muere, más o menos. O sea, yo no voy a salir corriendo, pero también sabes contra quién te das. Y Jan es un jiu-jitsero, creo que cinta negra, o sea, me mata, ¿ya? Salvo que esté borracho y me dé un round de box y tal vez tengo alguna oportunidad. Pero si no es así, me mata. Y segundo, porque yo no tengo nada contra él, o sea, no era personal, asumo yo. No, nada personal, y yo creo que es una persona... A ver, espero no equivocarme, pero la impresión que yo tengo de él es que es una persona bien intencionada, que domina temas que tienen que ver con seguridad. No creo que sea un pendejo en todo lo que el man plantea. Y que se moja el poncho, pues loco. Yo creo que hay que apoyar a la gente que se moja el poncho. Pero el tipo, estamos hablando de una persona con mucho recurso económico, que vive muy bien, que podría tranquilamente vivir en otro país y que dice, bueno, me voy a meter en el tema de seguridad, voy a declararle la guerra a las bandas. Y me mojo el poncho. Yo creo que él no es consciente del éxito que tuvo. Yo creo que porque él quedó cuarto se siente frustrado. No se da cuenta, y se lo dije, que hace 6 meses nadie sabía en el Ecuador quién era él. Y que casi es presidente del Ecuador. Casi es presidente, ¿ya? Y es, en este momento, uno de los candidatos con mayor posibilidad. Por tanto, yo no quería, digamos, seguir escalando la huevada con él. Me alegro haber podido hablar con él y estar en paz. Yo no tengo que coincidir en todo con él. Ni con nadie. Ni con nadie, correcto. Yo sí tengo, si tú quieres, cosas... Yo combato, y eso sí lo tengo muy claro desde que abrí mis redes sociales, a la mafia política. A eso sí los combato. Y algunos de ellos sí son mis enemigos, no todos. Algunos de ellos sí son mis enemigos. Son temas personales ya. Cruzaron líneas rojas que no hay que cruzar. Totalmente. ¿No? Cuando se metieron con mis hijos, cuando quisieron verme en una cárcel por recordarles sus antecedentes biográficos, ¿ya? Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ahí lamentablemente sí me he ganado enemigos, pero lo demás no me interesa ganarme enemigos, ¿no? Tampoco me interesa tener la simpatía de todo el mundo. Pero uno tampoco puede darse el lujo de estar peleándose con todo el mundo. Te vuelves loco, pues, compadre. No. Entonces me alegra haber izado la bandera blanca con él. Mi percepción de él, cuando pude conversar, me pareció un tipo brillante. O sea, buen tipo, sí. Es muy inteligente y me dio una vibra, aquí igual sentado donde tú estás sentado, que es una persona que comanda mucho, o sea, tiene inteligencia emocional altísima, te puede convencer rápido, fácil. No me gustan las comparaciones porque son tediosas, pero de cierta manera, quitando obviamente la comparación, me recordó de cierta manera a un Rafael Correa joven, en el sentido de carisma, inteligencia, carácter. O sea, como que, ok, hasta cierto punto tolero tal huevada, pero después se me vuela la teja y empiezo a putear. Creo, ojalá, o sea, si es que él realmente tiene un espíritu democrático y no tiene los problemas mentales del sujeto que acabas de mencionar,
Yo creo que él es alguien que se puede ir puliendo en ciertos conceptos que a mí me parece que no domina, que tienen que ver con libertades, sobre todo de expresión. ¿Ya? Yo entiendo que el man le cabree que se digan cosas que son falsas sobre él. Es que él creo que hasta el día de hoy siente que perdió la presidencia por la denuncia de las cámaras. Pero no es verdad. Al final perdiste la presidencia porque o no supiste manejar esa denuncia, o no lo respondiste bien a tiempo, o no te preparaste para manejar un escenario como ese. Y eso tiene que ver con tu estrategia, con tu equipo de campaña, con las decisiones que tomaste o no. Y uno de sus grandes errores los cometió 1 o 2 días antes de la elección. El video en contra de Correa. Correcto, porque muchos de sus votantes eran correístas. ¿Por qué? Porque el correísmo veía en Yang una figura que no era anticorreísta, por tanto estaban abiertos, y veían en Luisa una figura que no les resultaba atractiva. Y vieron en Yang un tipo que les atraía. Ok, ese voto lo mandaste de un patazo cuando decidiste pelearte con Correa. ¿Ya? No eres el Carlos Andrés Vera que no pierde nada puteando a este imbécil. ¿Ya? Eres un tipo que es candidato al Ecuador y por tanto a presidente del Ecuador y por tanto tiene que, digamos, manejarse en términos estratégicos y no lo hiciste. Ok, lección aprendida también, porque tampoco es que hay que exigirle perfección a una persona que hasta hace 6 meses atrás no hacía política, pues ojalá haya aprendido y creo que a personajes como a él, partiendo de la premisa de que son gente decente, gente honesta, partiendo de esa premisa en la cual uno puede estar equivocado, pero no tengo por qué pensar lo contrario de él en este momento. Partiendo de la premisa que es gente decente, honesta y que está dispuesta a servir al Ecuador, creo que los que están cerca y los que estamos lejos debemos ayudarle, debemos orientarle en cosas que él de pronto no entiende o no domina, ¿ya? Para que las incorpore a su arsenal político. Un político al final del día tiene que entender mucho más que solo su especialización. Su área de expertise. Aquí, bueno, yo asumo que con Pedro José Freile seguirá topando el tema porque aparte van a hacer otro tipo de proyectos juntos, pero aquí también me gusta ver como que el dicho que dice, mira lo que hacen y no lo que dicen, porque sería inútil esta conversación ahorita de hablar de Jan Topic, porque él ya lo dijo públicamente unas 500 veces que él ya se retiró de la política y que hasta ahí llegó. Y parece que no es verdad. Pero... Exacto, porque vemos que está siendo uno de los... Lo cual me parece bien, porque era como un niño emperrado eso de no voy a volver a la política. Loco, casi ganas la presidencia. O sea, ¿lo vas a ver en la papeleta en el 2025? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yeah. Yo deseo que sí. Además... No sé si votaría por él, pero sí lo quiero ver. Le hace bien a la... Yo creo que hay que renovar sí, la papeleta, el elemento. ¿no? A mí me gustó mucho la última elección. O sea, no me gusta tener tantos candidatos, no me gusta tener un Bolívar Armijos ahí que se convierte en una fuente de memes. Gente decente. Exacto. Me parece una de las elecciones... Otto es decente. Otto, Novoa, Jan Topic. Sí, tenemos buenas opciones. Villavicencio, que lastimosamente pasó lo que pasó. O sea, ahí en ese cuarteto tenías gente valiosa, a mi criterio, muy valiosa. ¿Ya? Bueno... Novoa, insisto, sigue siendo una especie de acertijo para mí. Pero Otto yo creo que es un tipo de primera. Yo sé que él era tu candidato o entre él y Fernando estabas, ¿verdad? Sí, señor. Y yo iba a votar con pragmatismo. Yo iba a decir, bueno, el que esté más cerca de ganar, por ese voy a votar. Era Otto o Villavicencio. Finalmente terminé votando por Cristian Zurita como un homenaje a Villavicencio, sabiendo ya además que Otto no tenía ninguna oportunidad. ¿Crees que se quemó Otto o crees que todavía hay chance? Porque una vez más, volvemos a mirar lo que hacen. Está exponiéndose mucho en medios, dando entrevistas. De cierta manera, tal vez está viendo cómo está en los números. Hablaba yo con él, verás. Me llevo bien con Otto. Buen tipo. Gran tipo. Sí. Y le decía, le recomendé un libro. El arte de la guerra. No, se llama Infocracia. Infocracia. Y básicamente habla de cómo ha ido cambiando la democracia en el último siglo. Y cómo pasamos de esta democracia cuando, digamos, antes era de balcones y de discursos en donde el conocimiento y el valor de los argumentos se apreciaba y era una ventaja, a esta cosa en donde ya ni siquiera la verdad importa. Y vamos más allá del showman. Lo que pasó entre lo que te estoy describiendo y lo que hay ahora es la etapa en que los políticos tenían que hacer show, pero a la vez tenían que tener argumentos de peso. La era de los medios de comunicación masivos, de televisión, de radio, en donde la audiencia no tiene voz, simplemente es espectador, es un espectador pasivo. Ahí entramos en la política del espectáculo y el político ya no solo tenía que tener buenos argumentos, sino hacer un buen espectáculo. Pero ¿qué viene con la etapa de las redes sociales? Viene la etapa en donde todos somos medios de comunicación,
en donde ahora los políticos se tienen que convertir en influencers, en donde las ideologías, si tú quieres, han sido reemplazadas por las tribus, por las pandillas, por los ismos, los feminismos, los ambientalismos, los ismos, y se convierten en nuevos autoritarismos, esta vez desde la gente, ¿no? Si es que tú no estás de acuerdo con mi feminismo, eres un facho, ¿no? Claro. No importa si lo que yo estoy diciendo es una estupidez, ¿no? Eres un facho, ¿ya? Y no importa si todos mi discurso Eres pro armas, eres chucha, racista, sí. nazi, pro Trump, O sea, todo. Eres pro aborto, eres progre, marihuanero. Últimamente todos somos fascistas. Casi todos somos fascistas. Sí, ahorita ¿ya? sí. O sea, el fascismo es una palabra que ya perdió su peso. Se reparte como caramelo. Como el estado de excepción en este país, de cierta manera, ya perdió su peso. ¿Ya? Y en ese contexto, en la era del TikTok, en la era de la degradación de los argumentos y la razón, me parece que Otto fue un candidato que todo el tiempo se enfocó en explicarle al Ecuador cuáles eran sus problemas y cuáles eran sus soluciones. Y él acudió a la razón, al raciocinio como estrategia política, y por eso sacó el 5%. Cuando es más emocional la situación. No, ni siquiera emocional. Mira, o sea, no había nada de emocional en el cartel de Noboa. Era un tema más viral, era un tema como de... Es como los zapatos rojos. Sí, son huevadas random. A veces son huevadas random, es increíble, sí. Entonces, si tú llegas a una elección y pretendes que a través de la razón vas a ganar, no lo vas a hacer. Entonces, alguien como Otto ahora necesita rodearse de un equipo electoral. Desahuevarse, básicamente. No, necesita entender los tiempos para, sin perder su dignidad como político, digamos, porque yo también creo que hay un asunto de responsabilidad y dignidad. No por lo que te estoy diciendo te vas a convertir en Herbas y a convertir en un man que va en su monopatín, y esa es la huevada. Le funcionó una vez y ahorita tuvo que devolver. Pero al mismo tiempo debes comprender que a tus audiencias ya no les importa si tienes o no tienes razón. ¿Ya? Ya no les importa si les dices o no la verdad. Ya no les importa nada. Hay que comprender esa audiencia. Esa audiencia es tu electorado. Y vas a tener que seducirla en lo que a mi criterio sería un equilibrio entre entender los tiempos y comunicar según los tiempos y a la vez ser responsable en tu mensaje político. Muy jodido. Cacha muy jodido. Lo fuerte de lo que estás diciendo. O sea, me acabas de pintar una película. Es terror. O sea, me visualicé a un Velasco Ibarra. Después pasé, no sé por qué se me vino a la mente a Dalá Bucaram en la tarima haciendo show, bailando y conquistando a la masa, como él dice. Exacto. De ahí pasando a un buen estadista, alguien que sea bueno para una entrevista en Teleamazonas, tal vez. Ajá. Y de ahí al que la rompe en el puto TikTok. Es como que qué chucha está pasando, que ya se vuelve un producto empaquetado. Mira, la evolución es, y Velasco Ibarra lo has dicho muy bien, el balcón, Bucaram, el show, Noboa, el cartel. Y la de carne y hueso a cartón, cacha. Así. Y la política. Y la democracia. Por eso estamos o sea, es una audiencia, son ciudadanos, son electores, que ahora no te eligen al mejor líder. Y ya no te eligen tampoco al que hace el show. Te eligen por el que ese rato medio le pareció bacán y le puso un like en el TikTok. Esa es la realidad. Ok. Esa es la realidad. No podemos irnos contra la realidad. Tenemos que ver cómo lidiamos con ella. Un equipo de comunicación de un candidato como Otto tendría el gigantesco desafío de interpretar los tiempos y de transformar sus propuestas, su visión como político en un producto que funcione al mismo tiempo acorde con los tiempos actuales. Tremendo desafío. Yo también soy comunicador, aparte de cineasta. Y creo que en la lectura correcta de los tiempos y de cómo la gente se mueve en este universo en donde ya los medios no son los únicos medios, sino la gente es medio. Tú eres medio, yo soy medio. Digamos, no, si ahorita en el parque de Cumbayá pasa algo con una cámara grabada en ese rato, venga a Twitter y fue la primicia. Exacto, ¡Bum! Todos somos medios. En un mundo así hay que moverse muy hábilmente y creo que Otto no lo logró. Creo que Otto se dirigió a una audiencia más como yo, que le interesa la política, que le gusta escuchar argumentos. Y la audiencia como yo no creo que llegue al 10%. Pero entonces volvamos a la misma pregunta. ¿Lo vas a ver en la papeleta 2025? No sé, a Otto no sé. No sabes todavía. No sé. ¿Qué te dice tu hunch, tu instinto? Creo que va a depender de cómo le vaya a Noboa. Creo que si Noboa tiene éxito, tiene popularidad, si mueve bien sus fichas, es el candidato más propenso a ganar.
Luego, evidentemente, tendrás un correísta. Luisa, según dicen, ¿no? No sé. El plan de ellos era que sea Correa, porque le querían quitar todos los, así sea como vicepresidente, ¿no? Será un correísta, siempre habrá un correísta. Luego habrán 2 o 3 correístas salidos del correísmo. Di tú Otro Armijos y así. Una Marcela Guíñaga, sí. Una... Este pana... Pavel, ¿no? No. Rabascal. Rabascal puede ser un candidato poderoso. Habrán 2 o 3 correístas, digamos. Estará Novoa, sin duda. Claro. Y bueno, vamos viendo lo demás. Supongo que construye. Andrea González es un perfilazo, pero muy, es una mujer pero brillante. puede estar estancada políticamente de aquí a 1 año y medio, que es la elección. Entonces habrá que ir viendo. Y Otto, yo creo que me dirá el escenario y las posibilidades. Tampoco estás hablando, yo que le conozco un poquito, no es un tipo que tenga ínfulas, ¿no? Entonces no es que yo voy a ser presidente, no es un Bolívar Armijos, pues, ¿no? O sea, ojo, que yo creo que Otto tiene gran aceptación, pero al final del día no tuvo el voto. Y eso pasa también en los electores. Muchos le ven bien, ¿ya? Pero no votan por él. Pero antes de votar empiezas a hacer una especie de encuesta entre tu círculo, a ver por quién vas a votar. Entonces empiezas a medir y dices, puta, otro pasa por está. otros parámetros y el anticorreísmo, aunque no es mayoría, es importante y es definitorio. En segundas vueltas, 100%. Sí, entonces hay muchos otros parámetros que contemplar. Oye, esta conversación es que yo creo que es el contexto, o sea, está súper politizada. En Sí, algún momento qué quiero verga. brincar a porque eres polificción. Salta. O sea, vamos a entrar al tema del cine porque es algo que, o sea, sería un pecado para mí no hablar contigo de eso, pero hay algo que es inevitable no hablarlo. O sea, lo que pasó el martes de la semana anterior en TC Televisión. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.